Ay,
Buenas tardes, ¿me escuchan? Alto y claro, profe. Aguárdame un minuto que estoy con mi computadora con problemita. Buenas tardes, ahora sí. ¿Me escuchan, verdad? Buenas tardes, profesor. Sí, le escuchamos súper bien. Bueno, ahora creo que solucioné mi problema de tecnología. Vamos a empezar, si les parece. Jonathan está, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a ver la última clase de políticas públicas y vamos a hacer un poco un resumen de las principales acciones en materia de política económica y fiscal. Y luego les voy a dar un poco un trabajo de investigación, cuasi examen que les va a servir mucho para la evaluación del próximo jueves. Así que espero que puedan aprovecharlo este tiempo y podamos hacerlo ordenadamente. Así que como siempre les pido, eh,
que me den retorno apenas cualquiera de ustedes quiera hablar. ¿Sí? Bueno, vamos a conversar hoy sobre algunas acciones inmediatas que se hizo en nuestro país en materia económica y fiscal, y vamos a tratar de desmenuzar un poco algo que se hizo en nuestro país en los últimos tiempos y lo que se viene para el futuro, sobre todo, ¿verdad? Vamos a tratar de ver un poco cómo nuestra economía, la economía paraguaya, fue un poco resiliente, digamos, y reactiva a shocks externos. Fíjense que en los últimos tiempos, no solamente el Paraguay, sino el mundo entero se vio sacudida por fenómenos totalmente inesperados como la pandemia y cómo la economía fue, sobre todo el sector fiscal y monetario, fue, digamos, confrontando y sobre todo con éxito, ¿verdad? Muchos organismos internacionales hablan de que el Paraguay fue la economía que más resistió los embates de la pandemia, los embates externos. Ustedes saben que la pandemia originó una disminución de la actividad económica en todo el mundo y los diferentes países lo que hicieron fueron aguantar con diferentes tipos de políticas públicas. Nuestro país fue el que mejor, digamos, tuvo desempeño en esta crisis que hubo desde el año 2020, que ahora estamos saliendo, gracias a Dios. Entonces vamos a ver primero que desde el año 2019 el Paraguay ha venido enfrentando choques adversos en múltiples frentes que han afectado a la economía. Básicamente en el año 2019 tuvimos una gran sequía, si recuerdan, una gran sequía que hizo que sobre todo la actividad agropecuaria se haya resentido bastante. Nuestra economía, por ser eminentemente agroganadera, está muy expuesto a los vaivenes del clima. Y en el año 2019 ocurrió una gran sequía que ha ocasionado una disminución de la actividad económica. Y en el año 2020 básicamente vino lo que todos conocemos como el año 2021, todos los efectos de la pandemia. La pandemia realmente fue un gran problema en la mayoría de los países. Imagínense que en nuestro país hasta dejamos de pagar impuestos un tiempo. Los funcionarios públicos tuvo que hacerse un préstamo para pagar jubilaciones, algunos salarios públicos a los docentes, etcétera. Entonces, eso ha ocasionado realmente un gran problema en todo el mundo y sobre todo en nuestro país no fue la excepción. Eso también ocasionó un gran problema, por ejemplo, lo que nosotros que somos países importadores, tuvimos muchos problemas en la logística internacional. Por ejemplo, los cargueros, los fletes de China, que es uno de los principales productores mundiales, se han casi triplicado el costo de traer un producto de China hasta acá, casi se ha triplicado. Y sobre todo un embotellamiento, porque después de salir de la pandemia, como si todo el mundo estaba después enviando y se produjo un embotellamiento en el comercio exterior y, por supuesto, un encarecimiento de los fletes, ¿verdad? El año 2021 y 2022, entre finales de 2020 y 2021, se volvió con la sequía. Otra vez nos afectó bastante en algunos rubros principales. Y en el 2022, a finales de 2022, se vino la guerra entre Ucrania y Rusia, que hizo una escalada inflacionaria en todo el mundo. La inflación, el año pasado, si ustedes recuerdan, nuestro país salió de un índice inflacionario bajo que venía haciendo, ¿verdad? Hay países que sufrieron mucho más que nosotros, como la Argentina, pero básicamente en todo el mundo se produjo un proceso inflacionario que hizo que, por supuesto, los precios hayan aumentado en su momento, ¿verdad? Como se dan cuenta, desde el 2019 hasta el año pasado tuvimos diferentes factores externos, sequía, pandemia, sequía, guerra, etcétera,
Y contra todo eso la economía ha aguantado, se ha, digamos, acomodado y ha hecho que hoy en 2023 sea, digamos, un año de mucha expectativa, de mucha generación, una disminución de la inflación en los últimos tiempos y sobre todo una esperanza de que la actividad económica se restablezca en los próximos años, sobre todo este año y el año que viene. Fíjense cómo la economía mundial se desaceleró debido a la incertidumbre del sistema financiero y la inflación. En el mundo, en promedio, las proyecciones de crecimiento entre enero del 2023 y abril del 2023 son estas. En América Latina el promedio está por los 1.8 en enero y en abril bajó a 1.6. Estas son las expectativas que se generaron en todo el mundo, ¿verdad? Entre dos periodos de tiempo diferentes, entre enero y abril de este año. Paraguay ha sufrido esos choques, pero ha resistido y la proyección económica para el 2023 muestra una recuperación de aproximadamente el 4.5%. Esto es una proyección hecha a mitad de año, a abril más o menos, perdón, a julio de este año. Hay muchos que dicen que la economía paraguaya va a crecer mucho más de 4.5. Algunos son muy optimistas que va a sobrepasar el 5%, pero el promedio de América Latina es más o menos el 0,1% lo que va a crecer y nuestro país está por los 4.5, para que vean que realmente la economía paraguaya ha sufrido o está sufriendo un repunte importante y eso hace que el Estado pueda generar más impuestos, la economía, el empleo se recupere, el sistema financiero pueda recuperarse, pueda generarse tasas de interés más competitivas y sobre todo con la asunción de un nuevo gobierno que siempre trae esperanza y eso posiblemente en el último semestre del año va a ocasionar un mayor aumento de la economía paraguaya. Y eso, como les dije, es un gran paso que podemos tener como país y sobre todo esperando en 2024 que esperemos, digamos, no suceda ningún factor externo que haga que otra vez retroceda esta expectativa que hay digamos, en la economía. En economía normalmente se manejan dos principios básicos que todos tenemos que conocer. Una cosa es la incertidumbre y otra cosa es el riesgo. Entonces hay una diferencia fundamental entre incertidumbre y riesgo. En economía lo que hay que manejar son riesgos, que son hechos que posiblemente ocurran, entonces ya tenemos la receta que pueda, digamos, aminorar o tratar de disminuir los efectos de un problema. En cambio, la incertidumbre son, como su nombre lo dice, ocurre sin que nadie sepa y eso es difícil reaccionar porque ocurre de un día a otro, como sucedió, por ejemplo, con la pandemia, ¿verdad? Que ocasionó realmente un gran problema en todo el mundo. Entonces, nuestro país está en un proceso de crecimiento económico que posiblemente sea satisfactorio al finalizar este año. Un tema importante que hoy también estamos teniendo es que al año 2022 nuestra presión tributaria es aproximadamente el 10.3%. Fíjense cómo ha ido aumentando eso en el correr del tiempo, del año. Del año 2012 la presión tributaria era 9.4 y hoy es 10.3. Sigue siendo muy baja con relación al resto de los países. Pero fíjense, hay una reacción bastante importante. Fíjense en las columnas cómo ha ido incrementando los ingresos tributarios. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad no hubo una reforma tributaria muy grande en los últimos tiempos. Lo que pasa es que en realidad más gente pagó impuestos. Sigue siendo insuficiente y sigue siendo insuficiente, pero ha habido un aumento sustancial en los últimos tiempos. Eso, por supuesto, es beneficioso para el Estado que maneja tantas necesidades, pero es insuficiente para las múltiples necesidades que tenemos. La plata no alcanza para todo lo que necesitamos
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo en formalizar la economía de manera que más personas puedan pagar sus impuestos, más empresas y personas, y puedan, el Estado pueda tener los recursos que necesita para sus múltiples necesidades. Fíjense que el ministro de Hacienda nuevo, Carlos Fernández Valdovino, el día de su asunción dijo que este gobierno se compromete a no aumentar impuestos, dice. Y ese es un tema muy importante, sobre todo para los agentes económicos, porque la persona que va a invertir o las empresas que van a invertir en este país ya saben con qué elementos va a contar en los próximos años. Y eso se llama previsibilidad. Entonces se puede hacer una proyección de la inversión, de las grandes inversiones que puedan pasar en nuestro país. Por eso ustedes van a ver que hay muchísimas empresas argentinas, sobre todo, que están viniendo a Paraguay, radicarse, empresas también brasileras, maquiladoras, por la baja presión tributaria que tenemos. Nosotros no tenemos muchos impuestos y tenemos impuestos bastante sencillos de aplicar. Entonces lo que simplemente necesitamos es que la gente venga, invierta, genere puestos de trabajo y por supuesto al generar puestos de trabajo y ganen dinero, paguen los impuestos que este país necesita. Entonces a eso se refiere cuando eh, se dice que Paraguay es un mercado apetecible para los inversionistas por la baja presión tributaria. Después hay otros factores como la seguridad jurídica, etcétera, que son también fundamentales, pero lo primero que mira un empresario, un inversionista, es cuánto impuesto voy a pagar en tal o cual país para venir a invertir. Entonces, nosotros tenemos un panorama bastante sencillo. Repito yo, para mí es muy bajo el impuesto, la presión tributaria, deberíamos pagar más, pero el gobierno ya decidió no aumentar impuestos, sino que más personas que hoy están en la informalidad pasen a la formalidad y podamos seguir pagando los mismos impuestos que tenemos, pero más gente. Ese es más o menos el objetivo del gobierno en los próximos 5 años, que esperemos alcance, digamos, para todo lo que se dice que vamos a tener en los próximos años. Otro tema importante, por ejemplo, como estábamos hablando de formalización de la economía, el año pasado se empezó a implementar la factura electrónica y fíjense cómo las grandes empresas y medianas empresas fueron implementando, digamos, la emisión de factura electrónica. Ustedes saben que hoy prácticamente en las grandes empresas ya no hay facturas impresas, sino son todas electrónicas. Con eso lo que se está haciendo es formalizar la economía. Fíjense, del 2020 al 2023, la cantidad de empresas que han accedido a este sistema de facturación electrónica. De 24 que eran en el 2020 pasamos a 733 a hoy, en el 2023, de la cantidad de emisores electrónicos habilitados. Eso va a ir aumentando y va a llegar un momento en que ya prácticamente no vamos a tener facturas impresas, sino todas electrónicas. Eso lo que hace es simplemente formalizar la economía de manera que podamos, más personas puedan pagar y haya un mayor control por parte del Estado. También otro importante, vean el crecimiento de la inversión pública en el 2019, 20 y después bajó un poco en el 2021 y 22. La inversión pública hizo un gran esfuerzo. Ustedes saben, no sé si se acuerdan que cuando se cerró todo en la pandemia, lo único que quedó habilitado, ¿se acuerdan que había etapa 1, etapa 2, qué sé yo? Lo único que quedó siempre habilitado eran las obras públicas porque no podía parar. Los trabajadores tenían que ir a hacer las rutas, todo lo que sea obra pública, pues eso generaba empleo. Al generar empleo, eso genera ingresos para las familias y la demanda, que es lo principal. Entonces, ese fue un factor fundamental para la economía paraguaya, no se resienta, que las obras públicas no hayan disminuido, sobre todo en el año del comienzo de la pandemia. Inclusive se ha aumentado con relación a lo que venía haciendo. Casi 3.1 del Producto Interno Bruto se hizo en los últimos 3 años
Eso prácticamente se duplicó la inversión pública con relación al periodo entre el 2013 y el 2018. Prácticamente se duplicó esa, digamos, la inversión pública. Es un hecho bastante importante que se tenga, de manera que esto realmente ocasionó que la crisis por el COVID-19 no se haya sentido como se sintió en otros países. Estas son las inversiones más grandes que se hicieron en este tiempo. El corredor bioceánico, si ustedes conocen la ruta entre Loma Plata y Carmelo Peralta, hay una ruta que antes era intransitable, era Camino del Chaco, hoy está totalmente asfaltado eso, que terminó este año nomás, creo que se terminó no, este año no, sí, a comienzo de este año se terminó completo. Después el nuevo puente que se está haciendo entre Foz y Ciudad del Este, Presidente Franco realmente. Eso también está terminado en un 95%. Yo creo que a final de año eso va a terminar. El puente Chacoí acá en el centro. Son las grandes obras que yo le estoy enumerando para que ustedes vean todo lo que se produjo como inversión pública durante este tiempo. Y la defensa costera de Pilar, que el que conoce Pilar sabe el volumen de esa inversión, que hoy se está trabajando bastante grande. Son casi 10 kilómetros de muro de defensa de la ciudad de Pilar, que ustedes saben que es una ciudad que se inunda fácilmente y con eso se pretende dar una solución definitiva al problema de Pilar. Son las grandes obras que están. Luego hay otras obras también, como la terminación de la ruta PI2, la que va a Ciudad del Este, que ustedes saben que eso está prácticamente terminado. Falta un tramo pequeñito entre Cacupé y Eusebio Ayala, pero está prácticamente terminado. Después hay otros proyectos importantes como es la duplicación de la ruta 1 que va desde el acceso sur hasta Quindú, que esperemos que rápidamente eso empiece la construcción, que se está pensando hacer también con la modalidad de la ruta llave en mano, vamos a decir, que es una inversión de casi 500 millones de dólares. La Costanera Sur, que hace poco se habilitó la primera etapa, que es una ruta que sale allá de donde termina Colón, donde empieza Colón y termina en Lambaré, detrás del cerro. También es una obra enorme que se hace bajo la ley también llave en mano, que está en un gran porcentaje, está terminado y esperemos también que a finales de año eso se pueda habilitar fácilmente y ya pueda la gente utilizar como vía de acceso a la ciudad de Asunción. Son grandes obras que fueron financiados tanto con financiamiento público como con el financiamiento privado y eso hace que el Estado pueda tener lo que les dije yo, capacidad de mano de obra. Estas grandes obras lo que hacen es mano de obra y al tener mano de obra la gente tiene su platita, tiene su ingreso, tiene su demanda, se va al súper, etc. Una cosa muy diferente hubiera sido si no teníamos estas grandes obras de infraestructura. Y ahí también tenemos que hablar un poco de la deuda pública. Ustedes saben que la mayoría de las obras de inversión se hicieron con deuda pública, pero aún así la deuda paraguaya sigue siendo una de las más bajas. En América Latina el promedio de endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto está por el orden de los 64%. Nuestra deuda al año 2022 es del 34% en promedio. Fíjense, países, nosotros estamos a nivel de Perú, por ejemplo, Perú también un país que ha avanzado mucho con la inversión, pero fíjense como países como Argentina, que están en un 84% de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto, Brasil está por ahí, 85%, el promedio de América Latina es 64, el promedio, pero hay países que tienen mucho menor, nosotros somos el más bajo, alrededor del 34% del Producto Interno Bruto. Es una cifra totalmente manejable aún, porque está en relación a la capacidad de producción de nuestra economía. Acuérdense que las deudas tienen que repagarse, hay que pagar y la economía debe producir los recursos para que el Estado pueda, con sus impuestos, volver a pagar esas deudas.
En los últimos años, Paraguay demostró su robustez crediticia que ha hecho, justamente estábamos hablando de incertidumbre, dice, siendo uno de los únicos países de la región en mejorar su perspectiva bajo un contexto de incertidumbre. Los últimos años lo que hizo Paraguay fue mantener esa actitud positiva. Fíjense, en el año 2023 nuestros indicadores mundiales están como estables a pesar de la pandemia. Tenemos todavía un Inforcon, vamos a decir, importante. Somos bien vistos en el mercado financiero mundial y eso posibilita que el Estado paraguayo pueda conseguir buenas tasas de interés en los préstamos, en los bonos, y podamos llegar a lo que tanto se pretende, que es el país sea considerado como de grado de inversión, se le dice, cuando el país ya tiene la fama de ser un buen mercado para los inversionistas financieros. Ahí automáticamente se accede a líneas de crédito y a tasas mucho más competitivas para países considerados como línea de inversión. Nosotros estamos bastante cerca, pero fíjense en comparación con los otros países, como nuestro estándar, ¿cómo se dice? Nuestro estándar mundial de las grandes operadoras mundiales, tenemos un muy buen ranking. Y eso posibilita, como les dije, acceder a mercados crediticios y financieros bastante importantes en el mundo. El 28 de junio pasado, se realizó la emisión de un nuevo bono con vencimiento en el 2033 y fíjense cómo se consiguió las tasas para financiar el presupuesto de este año se hizo y se recompró bonos del año 2026. Acá lo que hay que entender también es la emisión de bonos. Muchas veces, si ustedes ven en los periódicos, el Estado se endeuda, dice, con bonos para pagar otras deudas. Pues es importante conceptualmente entender que si nosotros nos endeudamos, vamos a suponer al 10%, para dentro de, estoy diciendo cualquier tasa, al 10% para dentro de 30 años, si yo hoy consigo bonos que pueda sustituir esos bonos del 10% al 9%, estoy haciendo una buena inversión, porque estoy bajando la tasa de interés con relación a dentro de 30 años o a 20 años. Entonces, ¿qué es lo que se hace muchas veces? Si tenemos mejores condiciones crediticias, mejores condiciones de interés, tomamos una nueva deuda con tasas bajas para pagar deudas con tasas más altas. Entonces, esa es una buena inversión financiera. Es lo mismo que nosotros tenemos una deuda de 20 millones en tarjeta de crédito que tiene un promedio de 23% anual, y agarramos un crédito de alguna cooperativa al 10% y cancelamos nuestra tarjeta de crédito, cortamos si es posible la tarjeta de crédito y nos quedamos con una deuda del 10%. Eso es una buena inversión financiera. Entonces, eso es lo que hace también el país a través del endeudamiento, sobre todo en el mercado de bonos, el mercado financiero que se hizo y se suele hacer. Con eso lo que se hace simplemente es cubrir la necesidad de financiamiento del presupuesto, se reduce el riesgo de refinanciamiento, porque si nosotros no podemos pagar la deuda con tasa alta, tenemos que ir a decirle otra vez, refinanciarme otra vez a otros tantos años, y ahí posiblemente la tasa sea mayor. Y se mejora el perfil de amortización de la deuda. En todo caso, lo que tenemos es una deuda mucho más llevadera, mucho más sencilla de ejecutar y que podemos nosotros fácilmente como país pagar en el futuro. Vamos a ver un poco ahora los avances para el desarrollo de nuestro país. Básicamente nosotros tenemos estos estos objetivos de crecimiento económico con este avance en los últimos años. Tenemos una pobreza total del 2002, era de 57% de la población. Después en el 2022 ya bajamos a 24, prácticamente el 50% en 20 años. Sigue siendo una tasa alta, pero en promedio, digamos, se ha mejorado muchísimo en 20 años, se ha más que duplicado, digamos, la disminución de la pobreza total. La indigencia bajó del 16% en 2002 al 22,
Del 2002, que era el 16, bajó en el 2022 al 5.6, prácticamente 3 veces más, o 3 veces menos indigente hay que hace 20 años. La desigualdad también ha disminuido. Yo creo que eso colaboró mucho el mejoramiento de la economía en estos últimos 20 años. Ha hecho que más personas hayan salido del nivel de pobreza, haya pasado a nivel medio, la generación de empleo, los subsidios que tiene el Estado, ha hecho que eso haya mejorado. La mortalidad infantil de menores de 5 años, que el año 2002 era aproximadamente del 25%, hoy es del 14%. ¿Qué colaboró con eso? Y posiblemente haya colaborado el mejoramiento de las campañas de vacunación, de educación sanitaria, etcétera, que haya hecho el Ministerio de Salud en los últimos tiempos. El desempleo también ha disminuido bastante. Del 2002, que era el 10.7, ha bajado al 6.7 en el año 2022. El crecimiento de la economía, sobre todo este, es importante. Más gente tiene trabajo y eso ocasionó, digamos, una disminución de la tasa de desempleo. Los años de promedio de estudio, por más que la educación paraguaya hoy está con un gran problema, sobre todo de la calidad educativa, ha mejorado de 6.7 años, que era el promedio que un chico estudiaba en el colegio, hoy pasamos a 9 años y algo, 9 años y colita. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio, antes los chicos terminaban el sexto grado, hoy están terminando el noveno grado. Eso hace que la calidad de la población que está entrando al mercado laboral sea mucho más calificada, ¿verdad? Lo ideal es que eso suba de manera a que más personas puedan terminar o tener una mayor cantidad de años de estudio. Son indicadores muy importantes que en los últimos años se ha observado un gran mejoramiento, pero que lo que hace es justamente demostrar que las políticas públicas en nuestro país han tenido algún tipo de éxito en los últimos 20 años. Estos indicadores son simplemente el resultado de lo que se ha hecho bien a lo largo de estos últimos 20 años. También, fíjense, estos programas asistenciales, el programa de adultos mayores, que en el año 2010 tenía solamente 900 beneficiarios, hoy tenemos alrededor de 280.000 beneficiarios. Fíjense el aumento de los que han entrado en la franja de ayuda de subsidio, digamos, del Estado a los adultos mayores. Ustedes tienen que tener en cuenta que la pensión de adultos mayores tiene una lógica muy importante, porque a quién se le da el subsidio de adultos mayores? A aquellas personas que hoy no tienen una pensión, lo que no tienen una jubilación, digamos, del Estado. Entonces, esa persona, ¿para qué el Estado le da? Primero, con un fin de mejorar su alimentación y sobre todo de mantener hoy su nivel de demanda en el mercado. Una persona que no tiene ingresos, pues no puede tener capacidad de demanda en el mercado. Entonces, al tener capacidad de demanda, lo que hace es tener la posibilidad de poder comprar. Y en el otro programa importante que tenemos es familias beneficiadas del programa Tecoporán, que de 19.000 que eran en el año 2008 más o menos cuando empezó, hoy tenemos alrededor de 184.000 familias que están beneficiadas con el programa Tecoporán, que básicamente busca que las familias de escasos recursos accedan a un subsidio con dos condicionamientos básicos. Uno, que los hijos vayan a la escuela, y dos, que tengan la posibilidad de acceder a las campañas de vacunación. Con esos dos con esas dos condicionantes principales, los programas de Tecoporán son accesibles a la gente de escasos recursos, a la gente pobre básicamente. Fíjense cómo estos dos programas, que son programas para sectores vulnerables, son programas de subsidios. Yo diría que son aquellos programas de subsidios más directos que tiene nuestro país y que son los más beneficiosos
para erradicar, digamos, o disminuir aquellas brechas, aquellos indicadores que estábamos viendo en la lámina anterior. Son proyectos o programas muy importantes que hoy siguen vigentes. Que siempre está limitado por la capacidad de recursos. Cuando el Estado tenga más recursos, posiblemente más personas van a poder entrar en estos planes de subsidio que tenemos. Otra cosa importante es las brechas de infraestructura. Nosotros tenemos aproximadamente oportunidades de inversión en el mercado. Estas son las brechas de infraestructura, las oportunidades de inversión que se tienen en las diferentes áreas. En transporte tenemos alrededor de los 13.000 millones de dólares en oportunidad de inversión. En agua alrededor de 8.000 millones. Estamos hablando de expectativas o de planes de inversión que puedan haber en el sector. Fíjense que sumando todos estos puntos, agua, energía eléctrica, vivienda, educación, salud, tenemos aproximadamente 40.000 millones de dólares de oportunidades de inversión de nuestro país. Imagínense si tuviéramos 40.000 millones, el Estado haría toda esta inversión y posiblemente estaríamos en otra etapa de desarrollo como país. No es fácil tener 40.000 millones de dólares ni ejecutarlo en un año, pero si tendríamos eso, sería un avance gigantesco de este país para llegar al grado de inversión y a un nivel de desarrollo mucho más importante. Nosotros siempre hablamos, cuando vemos de inversión, hablamos muchas veces de puentes, de rutas, etcétera, pero nos olvidamos, por ejemplo, de agua, del servicio sanitario o cloacas que no se ven en la calle, pero que representan una inversión bastante alta y sobre todo un gran beneficio para la salud pública. Ustedes saben que nuestro país no todo el mundo tiene, no todas las ciudades tienen servicio de tratamiento de aguas. No manejamos todavía con pozos ciegos, etcétera, en muchas partes del país. Y eso, por supuesto, es perjudicial para la salud y para poder salir de eso necesitamos una inversión bastante grande. Según los técnicos que han hecho estas proyecciones, necesitamos alrededor de 8.500 millones de dólares para, digamos, más inversión en el área de agua y saneamiento. Hablamos acá de la menor tasa de desempleo en los países del Mercosur. Fíjense cómo nuestro país tiene una tasa de desempleo menor. El país, Paraguay, es el verdecito clarito. Nuestros niveles de desempleo son mucho menores que nuestros vecinos, que Brasil, Uruguay y Argentina. Argentina con todos los problemas. Ustedes saben, hoy la Argentina está en un proceso inflacionario terrible, terrible. Es cuestión de que lean un poco los periódicos, vean los noticieros, cómo se están produciendo saqueos, etcétera. Y eso es básicamente porque la gente está desesperada, la plata ya no le alcanza para el día a día, para comer, y se producen estos fenómenos sociales que son muy difíciles y sobre todo con mucha consecuencia posteriormente. Más aún Argentina que está llegando unas elecciones presidenciales y eso hace que sea mucho más difícil la situación hoy en día. Visto que el peso está casi por debajo de 10 guaraníes por cada peso, una devaluación de la moneda argentina terrible en los últimos 8 días. ¿Cuáles son las reformas estructurales que necesitamos como país a lo largo de este tiempo? De acá para adelante, miremos siempre con optimismo, de acá para adelante hemos hecho digamos, una reforma de muchas cuestiones importantes. Se han sacado como alrededor de 23 leyes durante el periodo de gobierno que terminó. Por ejemplo, algunas leyes que son para mejorar el gasto público, la fortaleza institucional y la gobernanza. Se han sacado, por ejemplo, la reforma tributaria del año 19. Hace poco salió la nueva ley de compras públicas, la ley de transparencia fiscal, la ley de apoyo a las pymes, la ley de presupuesto por resultado,
una serie de hechos importantes. Pues en el tema del COVID, por ejemplo, salió la ley de emergencia del año 2020, la ley de subsidio en las ciudades fronterizas, si se acuerdan de eso. Y después hay cuestiones institucionales más que nada, por ejemplo, las leyes que van contra lavado de dinero, del decomiso de los bienes incautados, o sea, una serie de leyes que a lo largo de este tiempo fueron aprobadas por el Parlamento y que no hacen otra cosa que fortalecer sobre todo el manejo institucional de nuestro país. Son leyes que son fundamentales, que hacen que el Estado pueda funcionar de una manera mucho más orgánica, mucho más consistente, que después tenemos que ver eso en la práctica, que realmente estas leyes, por ejemplo, mejoren el gasto público, que es toda una discusión que se tiene hoy en día porque las instituciones, sobre todo hoy que tenemos un nuevo gobierno, están con muchas ideas nuevas, pero siempre nos topetamos con el problema del financiamiento, donde cuando no hay plata, eso ocasiona normalmente un problema grande. Entonces, veremos si en los próximos años esto se puede mejorar. El país debe potenciarse y se debe generalizar e impulsar un poco la sostenibilidad de las finanzas públicas. Nosotros que somos funcionarios públicos, tenemos que velar por la sostenibilidad de la caja fiscal, que hoy está en una crisis bastante importante. La caja fiscal donde aportamos los funcionarios públicos hoy está con un déficit muy importante por el déficit de determinados sectores, como el caso de los docentes y los policías y militares. Eso se lo cubre con impuestos y eso se va incrementando, esa brecha se va incrementando año a año. Ahora hay un proyecto de ley para crear lo que está ahí en la lámina, que es la supervisión de los fondos de pensiones. La idea es crear una institución que cuide esos fondos, porque esos fondos son de los trabajadores y en el día de mañana el Estado puede verse en un gran problema financiero si es que los fondos de pensiones no alcanzan para cubrir los gastos de los pensionados. Nuestro sistema jubilatorio es un sistema de reparto donde los activos, lo que aportan los activos le financian a los pasivos. Es como que uno ahorrara durante 30 años, 35 años de su vida y uno se jubila, entonces empieza a cobrar como salario, digamos, todo lo que a lo largo del año, a lo largo de los 30, 35 años se le descontó del salario. Ese es lo que se llama el sistema de reparto. Y hoy eso está en riesgo en la caja fiscal, que está deficitaria, y en IPS, que es la caja de los trabajadores privados. Por más que tengan muchos fondos, realmente hoy en día hay una proyección de que eso se está deteriorando año a año y que en los próximos 20 años pueda ocasionar un déficit, digamos, importante, y eso sería insostenible para el mercado, sobre todo para los sectores de jubilados, ¿verdad? Otro proyecto importante es racionalizar el gasto público. Con la nueva ley de compras que salió hace poco, se pretende justamente que el Estado compre mejor, disminuir los casos de corrupción en las compras públicas, y eso hace que el Estado pueda disponer de más recursos para tratar de salir, digamos, para tratar de conseguir más que nada recursos para los sectores más prioritarios. La reforma del servicio civil. Ustedes saben que la famosa ley de la función pública del año, no me acuerdo qué año, hace años, el año 2000 creo, ya tiene 23 años, nunca fue reformado así íntegramente. Y lo que se pretende en este corto plazo es tener una nueva ley, en pocas palabras, del servicio del Estado, de manera que los trabajadores que se incorporen de acá para adelante entren con nuevas reglas que le permitan desarrollarse, capacitarse y tener un panorama, una expectativa para los próximos años. Lo que ya estamos hace tiempo no nos afectaría, pero sí le afectaría a los que están empezando, ¿verdad? Después hay leyes importantes como la organización administrativa del Estado. Ustedes saben que ya hay leyes en que se han fusionado entidades.
se fusionó la tributación con aduana, se llama hoy Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Ayer desapareció el Ministerio de Hacienda para dar lugar al Ministerio de Economía, que ha absorbido a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría Técnica de Planificación, ya no existen a partir de ayer. Se llama Ministerio de Economía, en eso están las tres entidades. Y hay un plan, he visto, de fusionar más entidades públicas que hoy se desempeñan en tareas similares. Hay como 30 entidades que se están pensando en fusionar de manera que los recursos puedan ser asignados de una manera mucho más eficiente, porque hay instituciones que más o menos hacen la misma cosa y debería por lo menos eso tratar de fusionarlo y ser un Estado mucho más eficiente. Otra tarea importante son la de formalizar a los trabajadores de las pymes, de las MIPYMES o trabajadores independientes. En nuestro país, el gran porcentaje de las empresas están constituidas por empresas pequeñas, por las MIPYMES. Entonces lo que se quiere hacer es formalizar eso de manera que ellos entren en el sistema de pensiones y sobre todo puedan pagar impuestos, que es lo que importa digamos, al Estado. Bueno, esas son básicamente es el resumen de las principales políticas públicas en materia económica y fiscal que que se tuvo en los últimos años y lo que nos espera en esta materia en los próximos años. ¿Hay alguna consulta en particular? Les quiero mostrar, si me permiten, alguna consulta. Pregunta, comentario. Bueno, no hay comentario. Voy a pasar a mirar un poco la última lámina, las últimas láminas. Voy a hacer un resumen antes de pasarles. Quiero mostrarles algo que va a formar parte seguramente. Voy a ver simplemente un resumen del clasificador presupuestario que me interesa que ustedes conozcan para que vean cómo funciona la lógica del Estado desde el punto de vista del gasto público. El clasificador presupuestario es simplemente la forma en que el Estado clasifica sus operaciones. Fíjense, este es el clasificador que es muy largo, pero voy a tratar de hacer un resumen de eso. Básicamente se divide en varios tipos de clasificaciones que les voy a dar a conocer. Ustedes van a encontrar en el índice dice, luego se llama clasificador presupuestario de ingresos, gasto y financiamiento. ¿Se acuerdan cuando dimos la clase pasada que desde que se creó la ley 1535 se dividió básicamente el presupuesto público en tres grandes niveles? El ingreso, porque el Estado también tiene ingresos como cualquier familia. El gasto, porque el gasto público también es como cualquier familia, y se incorporó el concepto nuevo en estos últimos años, que es el concepto del financiamiento. El financiamiento no es otra cosa que la deuda. La deuda es un factor muy importante que hace que hoy sea tratado como un punto de estudio que tenemos que conocer de manera que ustedes vean la lógica de cómo funciona el presupuesto público paraguayo. Tiene que tener tres niveles: ingreso, gasto y financiamiento. Este clasificador está hecho en base a esa lógica. Ustedes van a encontrar en el anexo A, en la página 7, todo el ámbito de aplicación que les conté yo la clase pasada. Eso compete a todas las entidades públicas y los municipios, ¿verdad?
incluidos los municipios. Los municipios tienen una forma especial de tratar, pero por analogía, ellos deben aplicar este clasificador dentro de su contexto de trabajo en el manejo de los recursos públicos. ¿Cuál es la estructura? Y bueno, acá vamos a ver, fíjese, el capítulo 2 está dividido, habla lo que se llama la clasificación por entidades. Ustedes pueden ver en la página 8, pueden bajar este clasificador en la página del Ministerio de Hacienda y pueden ver ahí todas las entidades públicas que está regido este clasificador presupuestario. Ustedes van a encontrar ahí absolutamente todas las entidades públicas que ustedes se imaginen. Está en la página 8, absolutamente todas. ¿Cuáles son los códigos? Ustedes van a encontrar a partir de la página 9 toda la estructura, una lógica. El clasificador presupuestario tiene una explicación lógica y eso van a encontrar ustedes en la página 9 en adelante. Después ya tenemos los tipos de clasificador. El clasificador se divide en diversos tipos y uno de ellos es la clasificación por finalidades y funciones. ¿Qué es lo que dice la clasificación por finalidades y funciones? Básicamente clasifica al presupuesto público conforme a la naturaleza de la función. Ahí van a encontrar, por ejemplo, la finalidad de educación y ahí en educación van a encontrar educación universitaria, educación básica, educación secundaria, educación técnica. Entonces el presupuesto uno puede mirar desde el punto de vista de la naturaleza de las funciones, por eso se llaman finalidades y funciones. Esa es la primera clasificación importante. Después tenemos la clasificación programática que está a partir de la página 74, donde van a encontrar todo lo que sea la clasificación por programas. Acuerdan que yo les dije la clase pasada que el presupuesto público paraguayo está elaborado en base a programas presupuestarios y eso tiene una lógica donde van a encontrar los programas que son del tipo 1 que se conoce o lo del programa central, lo que son los programas sustantivos que les expliqué también la clase pasada. Toda esa aplicación lógica lo van a encontrar en la clasificación programática que tienen ustedes ahí en el índice. Después vamos a ir a la clasificación por fuente de financiamiento. Fuente de financiamiento también le expliqué en la clase pasada. Ustedes van a encontrar ahí todo lo que comprende la clasificación por fuente 10, recursos del tesoro que les dije, la clasificación fuente 20, que son recursos del crédito público, lo que es endeudamiento, y la clasificación por fuente 30 o recursos institucionales o recursos propios, como quieran llamarlo. Ustedes van a encontrar ahí todos los conceptos, los aspectos fundamentales, el objetivo de por qué se clasifica de esa manera. Fíjense que estamos hablando siempre del presupuesto público, pero son con diferentes ópticas, con diferentes puntos de vista. Luego vemos la clasificación de ingresos del Tesoro Público. Esto es una clasificación especial, ya dice luego ingresos. Acá no hay gasto, es solamente ingresos. ¿Y por qué habla el Tesoro Público? Porque nuestro sistema presupuestario paraguayo divide al Estado, a la Administración Central, en una entidad única que se llama Tesoro Público, que no tiene gastos, es solamente ingresos. Es una entidad ficticia creada en el Ministerio de Hacienda con el solo hecho de que sea el cajero principal del Estado. Entonces, en este Tesoro Público lo que van a encontrar son todos los ingresos tributarios, no tributarios, las royalties, compensaciones, todo lo que constituye ingresos está en la entidad Tesoro Público. Como le dije yo, es una entidad ficticia, no hay una institución que se llama Tesoro Público, sino hay una dirección en Hacienda que se llama Tesoro Público y que es el que desempeña el papel de esta entidad de ingresos solo. Eso lo van a encontrar en la página 82. Luego nos vamos ya a la clasificación por origen del ingreso. Siempre estamos hablando de ingresos. El origen de ingreso no es otra cosa que el concepto en el cual ingresa la plata al Estado. Ahí van a encontrar, por ejemplo, el Ministerio de Educación, las universidades, por ejemplo, cobran aranceles, entonces van a encontrar aranceles educativos. La ANDE por la venta de energía van a encontrar venta de bienes y servicios, venta de servicios. Que una entidad venda bienes, van a encontrar venta de bienes. Van a encontrar todos los ingresos
ya sea tributario, no tributario, etcétera. Todos los ingresos, el origen, de dónde viene la plata, van a encontrar en la clasificación por origen. Y van a encontrar también ahí la forma de entender eso. Todo lo que estoy diciendo tiene una cuenta, digamos, una secuencia lógica que van a poder ustedes leer en el clasificador presupuestario. Luego tenemos la clasificación, la clasificación por objeto del gasto y control financiero. Ahora ya entramos en el gasto. Y ahí lo que van a ver básicamente es, antes está la clasificación económica del ingreso, la página 118. ¿Qué es lo que dice clasificación económica del ingreso? Eso ve más una clasificación del punto de vista del destino que se le da al ingreso. Y ahí van a encontrar lo que se llama ingresos corrientes e ingresos de capital. Los ingresos corrientes, ya su definición lo dice, son aquellos ingresos provenientes de la actividad normal, digamos, de las entidades. Vamos a poner otra vez el ejemplo de la universidad. La venta de aranceles educativos es un ingreso corriente de la universidad porque es continuo, es, digamos, lo que normalmente cobra la universidad. En cambio, los ingresos de capital son aquellos ingresos que son específicos y que constituyen, por ejemplo, el remate de bienes, por ejemplo. Una entidad pública remata un vehículo o vende una propiedad y eso constituye un ingreso de capital. ¿Por qué un ingreso de capital? Porque esa plata va a servir solamente para volver a gastar en otro gasto de capital. Porque es como que ustedes vendan un vehículo. El Estado lo que no permite es que el Estado venda un vehículo y lo que vende de ese vehículo se vaya y gaste en salario. Eso está prohibido para el sector público. Para el sector privado sí se suele hacer, pero para el sector público eso no es lógico. Y lo que hace esta clasificación es justamente limitar esa posibilidad. Eso lo van a encontrar en la clasificación económica del ingreso. Después tenemos la clasificación por objeto del gasto y control financiero, que es lo que normalmente conocemos, que normalmente la gente dice el rubro. Ya les dije en la clase pasada que la palabra rubro no existe. Entonces, la clasificación por objeto del gasto es la clasificación técnicamente hoy moderna. Ahí es si yo voy a comprar fluorescente, es en un objeto del gasto. Si voy a comprar un sofá, es en otro objeto del gasto. Si voy a comprar un lápiz, es otro objeto del gasto. Si va a comprar, no sé, una computadora es otro objeto del gasto. A eso se refiere, por eso dice objeto del gasto. Su nombre ya lo dice todo. ¿En qué cosas voy a comprar? Y eso hay una clasificación que hace el presupuesto y eso lo van a encontrar en esa clasificación por objeto. Luego está la clasificación económica del gasto. La clasificación económica del gasto no es otra cosa que lo que les dije, tiene más o menos la misma analogía de la clasificación económica del ingreso, pero es del gasto. Y la clasificación económica del gasto es simplemente dividir entre gastos corrientes y gastos de capital. ¿Cuáles son los gastos corrientes? Y son los gastos que usualmente las entidades públicas efectúan. Los salarios, la compra de papeles, aquellos gastos que son del funcionamiento propio de la entidad. En cambio, los gastos de capitales son los gastos que tienen relación con el aumento del patrimonio. Por ejemplo, yo compro un sofá, estoy aumentando el patrimonio de la entidad. Construyo una oficina más, estoy aumentando el patrimonio. Entonces, esa es la diferencia principal entre gasto corriente y capital. Todos esos conceptos ustedes van a encontrar en esa clasificación que les pasé ahí, en la económica del gasto. Luego, nos vamos en la clasificación por origen de financiamiento. Su nombre ya lo dice todo, origen del financiamiento. ¿Qué es lo que permite hacer eso? Verificar de dónde viene la plata, el destino de la plata que financia un gasto público. Por ejemplo, ustedes van a encontrar ahí que el origen de financiamiento más común es 10, o el código que usa el 10, que es recurso del tesoro, que es proveniente de los impuestos. O pueden encontrar fuente 30, que es por la venta de los bienes o bienes o servicios de las entidades públicas. Entonces, ¿qué es lo que te dice? La plata, si dice 10 es que viene de los impuestos. Si dice 30 es porque viene de los, digamos, de los ingresos de las entidades públicas. Y ahí otra vez se divide organismo financiador. Puede ser que haya, por ejemplo, los royalties, es fuente
10 porque es del Tesoro, pero como viene de las binacionales tiene un código diferente. Si es proveniente de los impuestos, tiene un código diferente. Por eso se llama origen de financiamiento u organismo financiador. Esta es la clasificación también más utilizada hoy en día en finanzas públicas, lo que le permite justamente es mirar, digamos, de dónde viene el origen, por eso su nombre lo dice, el origen del financiamiento. Eso ustedes van a encontrar todito en ese clasificador. Básicamente, la última clasificación es la clasificación por área geográfica, hace unos años. Esta es una clasificación relativamente nueva. Anteriormente no existía, pero los técnicos han recomendado y nosotros somos un país que tenemos 17 departamentos y lo que se quiere identificar con esto es qué gasto público se hace en los diferentes departamentos. Por eso se clasifica en las entidades públicas, por ejemplo, no sé, la Corte Suprema de Justicia tiene un gasto en la circunscripción judicial de Itapúa. Entonces los gastos de Itapúa tienen un código que son del departamento, en este caso es 07 porque el séptimo departamento es Itapúa. Entonces esta es una clasificación que permite identificar los gastos que se hacen en las diferentes regiones geográficas. Tenemos 17 departamentos más Asunción, tenemos 18 entonces lugares o sectores que donde se identifica el gasto público y esos criterios y esos conceptos van a encontrar en el clasificador presupuestario. Fíjense que es muy largo, es imposible que tratemos acá, por eso quise explicarles el índice y los conceptos principales y ustedes pueden mirar esto, yo le puedo pasar o pueden bajarlo ustedes mismos en la página de Hacienda está, le puedo pasar a Jonathan que alcen la plataforma y lo puedan leerlo, es bastante largo, tiene como 400 hojas, entonces van a poder hacerlo eso en forma eh, digamos, en forma ordenada y, digamos, más fácilmente cuando no están en clase. Bueno, con esto yo doy por terminada mi clase de todas las láminas y la carga de láminas que tenía preparado. Yo ahora les voy a pasar a Jonathan inmediatamente en el WhatsApp y él va a alzar en la plataforma un trabajo práctico que va a ser similar al examen del próximo jueves. En base a todo lo que ya dimos, van a ustedes ver son 25 ítems que preparé, donde ustedes en todo lo que hablé yo en estos días y en los materiales que les voy a pasar, van a identificar la respuesta correcta y sobre todo van a justificar su respuesta correcta, porque es la forma en que uno va a poder, digamos, hacer hablar la respuesta a cada uno, ¿verdad? A mí me gusta que ustedes justifiquen su respuesta y les voy a pasar este trabajo para que ustedes puedan trabajarlo directamente. No sé si hay alguna consulta de algunos de la gente. Cristian, vos estás en línea. ¿Me escucha alguien? Sí, profesor, te escuchamos. Bueno, le voy a pasar yo a Jonathan que cargue el trabajo ahora. Tengo en la otra computadora y al pasar ahí ustedes ya tienen el trabajo que es un preparatorio para la evaluación que va a ser el próximo jueves en la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Espectacular, profesor. ¿Alguna consulta? ¿No hay consulta? Si no hay consulta, yo me despido de ustedes. Les agradezco que en estos 4 jueves hayan accedido a escucharme un tiempo, ponerme a disposición de todos ustedes para las consultas que necesiten y estaremos seguramente en contacto próximamente.
una clase muy provechosa, profesor, y sinceramente se acrecentó los conocimientos con sus clases. Gracias, Juan, gracias, gracias. Gracias, Alcides. Bueno, quedamos así. Yo le paso a Jonathan ahora. Nos vemos oportunamente. Hola, profesor, muchas gracias. Chao, chao.